Hola amigos, ¿qué tal están? Aquí nos encontramos para acompañaros en este tiempo alrededor de la buena mesa de hoy con un tema que, bueno, es más que un tema. Vamos a hablar de una serie que muchos conoceréis, ya que se ha hecho muy popular. He leído que quieren llegar a traducirla a 600 lenguas. Esto habla de una serie sobre el Jesús de la Biblia. Se puede decir que ha sido todo un fenómeno dentro del cine, la televisión y las plataformas. Ya habréis pensado que vamos a hablar de la serie The Chosen, El Elegido. La describen como un drama histórico basado en la vida de Jesús, visto a través de los ojos de quienes le conocieron. Ambientada en el contexto histórico de la opresión romana en el Israel del primer siglo. Lo que comenzó como un proyecto financiado por el público, ahora ha acumulado más de 600 millones de visualizaciones, según su web. Por tanto, creo que merece nuestro pequeño análisis. El primer episodio fue el 24 de diciembre del 2017 en Estados Unidos. Su creador es Dallas Jenkins, perteneciente a una familia cristiana evangélica. Su padre es reconocido escritor del género ficción bíblica, donde se toman personajes, lugares y hechos que aparecen en la Biblia, pero el escritor los mezcla con su creatividad para dar al lector un relato ameno. Este es el estilo de The Chosen, escenificando relatos de la Biblia, pero añadiendo ideas ficticias que no están en la Biblia, hay que tener esto claro también, para hacer más atractiva. La serie, así pues, surge una serie donde se honrará a Jesús y transmitir un mensaje de amor. Eso es lo que pretenden sus realizadores. Los resultados rebasaron las expectativas y ha resultado una de las series de temática religiosa más exitosa de la historia. Hay que decir que no es un producto de Hollywood, sino, como dijimos, de aportaciones privadas, que se hizo a través de línea y que recaudó al principio $10 millones para la primera temporada y que se añadirían más con las siguientes. Así que voy a abrir el tema que con hoy nos acompaña Miguel Caja, pastor, y Sabino Ruiz. Así que entramos en el tema. ¿Qué podemos decir de esta serie tan famosa? Pues bueno, yo me hago una pregunta y es la siguiente. ¿Por qué esta serie se ha convertido en un fenómeno viral? Ha tenido tanto éxito, ¿no? ¿Cuál es la razón? Es raro por ser un tema también, ¿no? Un sí, tema un poco... otras cosas, efectivamente, es religión, pero la verdad es que sí, que la serie se sigue, por supuesto, sigue ganando adeptos, y eso a mí me llama la atención. No sé si habéis visto algunos capítulos. Yo he visto algunos capítulos de la primera temporada y de la segunda. Personalmente está muy bien hecha, es genial. En cuanto a calidad en la producción, creo que de lo mejorcito, ¿no? Y a mí me gusta. Sé que se ha generado mucho debate teológico, pero me gusta porque Dios, la manera como el Señor Jesucristo se comporta, es eso, es una manera muy humana, sin dejar de ser Dios, y nos muestra un Dios que se ríe. Claro, es que yo creo que es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Porque siempre las películas y relatos, digamos, religiosos, vamos a decir así, pues eran como muy así como muy místicos, muy lentos, sí. con mirada, o sea, era como Sí. y se hacían pesadas en realidad, yo creo, ¿no? Y sobre todo para el público de hoy. Uh-huh. Quizás hace 50 años no era así, pero el público de hoy, que está acostumbrado a ver tanta calidad y tanta cosa dentro de este ámbito,
pues el ver la historia bíblica de una manera diferente, fresca, yo creo que es una manera fresca de proyectar. Sí, ¿no? el hecho de que sea una serie con muchísima calidad atrae. Claro, yo creo que hay parte de confusión porque es una serie de calidad hecha con financiación no empresarial ni de Hollywood ni nada de eso. Pero claro, el tema es la cuestión teológica. La gente porque yo estoy leyendo críticas de ambas partes y a unos les fascina y a otros no. Pero claro, si miramos la serie desde un punto de vista bíblico, teológico, profundo, como lo queramos llamar, claro, no llena las expectativas de mucha gente. Y eso hay que tenerlo claro. A mí no me gusta, tengo que decirlo, no me gusta mucho ver películas religiosas y, por ejemplo, Jesús de Nazaret en los años 70-80 fue una gran película acerca de Jesús. Era muy mística, muy lenta, enfocando siempre la cara de la imagen. Hay otras películas que fueron religiosas como Rey de Reyes, de Hollywood, de los años 60, que son películas que tampoco tienen mucho sentido teológico. Cogen cosas de la Biblia y te presentan a un Jesús. Y aquí te están presentando a un Jesús muy, muy moderno y, como dice una crítica católica, muy hippie y muy sonriente, ¿no? Y tengo aquí una revista que se llama, a ver si lo digo, Infocatólica, es Crisis Magazine, una crítica católica, y bueno, esta mujer, esta escritora pone, podemos luego leer un poco, pone a Chosen, vamos... sí. ¿En los cielos o en el suelo? A ver. En el suelo, pero más abajo del suelo. Entonces, para los que nos están escuchando, si quieren ver la película de Chosen, una película teológica, yo creo que se equivoca. Hay que verla desde una perspectiva de que te muestran a un Jesús más, no sé cómo explico, más al ras de la tierra, ¿no? Vale. Yo tengo aquí un comentario de Uffman, profesor del Nuevo Testamento de la Escuela de Teología de la Universidad de Viola, que dice: cuando la gente expresa su preocupación por considerar el elegido como blasfemo o que añade contenido a la Biblia, tengo que recordarles que esto, o sea, la serie, no es la Biblia. Es un programa de televisión, es una obra artística. Y esto es lo que tenemos que tener un poco en cuenta cuando la vemos. A ver, si queremos profundizar, tenemos que ir a la Biblia, ¿vale? Para saber y poner cada punto en su lugar y tener las cosas más claras. Pero como obra artística, como una serie televisiva o ¿no? de cine, pues tiene su valor. Y más para personas, yo creo que a lo mejor no son religiosos o practicantes, pero sin embargo es algo que les puede interesar, ¿no? En un momento dado, y ver a un Jesús así un poco pues más cercano, más... Sí, eso es lo que muestra la serie, un Jesús más cercano, que empatiza muy bien con la gente y que hay diálogos que, como tú dices ahora, Ana, pues no tienen mucho fundamento bíblico, pero tampoco dicen barbaridades. Son diálogos muy cálidos, muy tiernos. La manera, sobre todo cuando Jesús se acerca a los más débiles, a los niños, a las mujeres, hay algo que es cierto que conmueve. Y eso... está bien, eso está bien. Está muy logrado. Eso. Está muy bien logrado, efectivamente, ¿no? Pero bueno, por otra parte, yo también pienso que la serie, de alguna manera, nos ayuda a entender mejor el contexto cultural de la época. No sé si las películas anteriores que hemos visto ayudan tanto como The Chosen para entender cómo vivían en aquel tiempo el pueblo de Israel, ¿no? El contexto cultural yo creo que también lo acerca más a la gente. Entonces, a ver, hay sus pros y sus contras, ¿no? Mira, por ejemplo, esta periodista Leila Miller dice
es que dice lo siguiente. Durante los años 70 y 80, en la catequesis le presentaron a un Jesús feliz y hippie. Claro. Bueno, dice lo siguiente. Dice, en este sentido se lamenta de que cuando parecía que por fin se había abandonado esa falsa imagen de Jesús, resurja una reencarnación nueva y más lograda de esta caricatura en la serie de Chosen. Se trata de una telenovela tremendamente popular creada por mormones y protestantes, cosa que yo no estoy seguro de eso, que se ha infiltrado en la imaginación de innumerables católicos, y advierte que en esta ocasión la nueva imagen de Cristo no es promocionada por los progresistas, sino también por católicos fieles y tradicionales. Quiere decir que reconoce que hay gente católica que está muy de acuerdo con la serie de Chosen, y dice que consideran que la serie está llevando a muchos a acercarse a Cristo. En ese sentido, la escritora replica que lo importante es a qué Cristo se están acercando. Según Laila Miller, tras ver la serie, muchos católicos afirman que por primera vez han conocido al auténtico Jesús o han tenido una relación verdaderamente personal con un Jesús más humano que no habían encontrado antes en el catolicismo, en tal. Entonces, esta mujer como que... Sí, ya, es que yo también leí un comentario y es interesante porque lo que viene a decir es que cada persona tiene que analizar lo que le aporta, si son cosas positivas. Oye, si alguien la ve y resulta que no que le aporta algo negativo, pues mira, no la veas, ¿no? Pero si te aporta cosas positivas, cada persona tiene que un poco analizar qué es lo que le está aportando. Y por lo que se ve, o sea, por el éxito y el resultado a simple vista, es que es más beneficioso que perjudicial, digo yo. Sí, pero a mí lo que me hace gracia es que, claro, estamos hablando de una serie que no es, para algunos, no es nada fiel a la tradición histórica, a la palabra de Dios, pero yo pienso, ¿cuántas ideas tenemos, ideas falsas sobre la vida de Jesús? Por ejemplo, vámonos a la Navidad. A ver, tal y como nosotros pensamos en la Navidad, es algo que se aleja mucho de cómo fue la realidad. Eso es una idea falsa. Todo muy bucólico, muy romántico. Incluso yo creo que la serie ayuda mucho a intentar liberarnos de estas ideas de lo que no fue. Cómo nos presentan el nacimiento de Cristo, ¿no? Todo el tema del portal, el buey y la vaca, que bueno, sabemos que no es cierto, pero claro, eso es lo que enseñamos, ¿no? Yo no sé, por eso hay que hacer una reflexión muy seria, porque también la serie nos ayuda a liberarnos de alguna manera de todas esas ideas falsas que tenemos sobre la vida de Jesús. Por acercarnos más la cultura del tiempo de Jesús. Entonces, ahí una de cal y otra de arena, ¿no? Pues yo creo que es importante eso de entender la cultura de los tiempos de Jesús. Y bueno, yo estoy de acuerdo con vosotros que si la gente puede ver un poco más a Jesús y visualizarlo, pues eso ayuda. Porque a veces hay gente que lee el Nuevo Testamento, los Evangelios, y no logra entender muy bien lo que es la vida de Jesús, porque no entiende todo lo que está pasando. Y yo creo que es bueno que si hay gente que aporta a la serie. Dicen que 1 de cada 3 espectadores no es creyente. Y eso también, interesante. Eso también es importante, por ejemplo, para nosotros que creemos que nuestra intención es que acercar a las personas a Dios. Claro. Pues si esto sirve para que las personas puedan acercarse, se acerquen, tengan también curiosidad o interés, y es una manera de conocer más pues la historia, ¿no? Porque Jesús es un personaje histórico. Entonces acercarse a una serie que te pueda
transmitir esa que historia. te genera curiosidad e inquietud. Incluso quien no lo vea como una evangelización muy directa, pues se puede ver como una pre-evangelización, para luego poder presentar al curioso, al que le gusta la serie, el mensaje de Jesús, un mensaje más directo, con textos bíblicos. Ha creado mucha controversia, ya no solamente los católicos, sino también con los protestantes. Dentro del mundo evangélico y los también. Evangélicos. Sí. Yo leo críticas y aquí algunos dicen que Sí, ha habido de todo. Que de verdad. temen que los católicos que la vean pueden, sin darse cuenta, absorber ideas protestantes incompatibles con la fe católica. Y claro, esto es que me parece que nos estamos retrocediendo a los siglos de la lucha del catolicismo y los reformadores y todo esto. Sí. Cuando lo que nosotros queremos animar desde aquí, desde nuestro programa, es que es una serie que puede ser controversial, pero que uno tiene que ver y uno tiene que tener el entendimiento suficiente para poder ver, oye, y lo que te gusta y lo que no te gusta, y dejarse de luchas de opiniones y de teología. Porque yo quiero insistir, no es una serie de teología, no es para entrar en profundidades, es para acercar a un Jesús quizá un poco más entendible para algunas personas que les cuesta entender un poco más allá de lo que es la teología. Claro. Entonces, claro, hay unas controversias entre protestantes, que si los católicos y tal. Sí, yo leí que eso, desde el ámbito católico, algunos, no sé quiénes ni cuántos, pero que una de las cosas que les molesta es que transmiten que la salvación está en Jesús y que no es por una religión o por obras. Y para los católicos esto choca. Choca. Claro, el iniciador, el productor de la serie es evangélico. Sí, él es evangélico. Aunque luego hay el principal protagonista, creo que es un católico practicante. Que es el mismo protagonista, que uno de los que trabajó en la película El Movimiento de Jesús. Pero me gustaría decir algo, lo que dice la manager de esta serie en España. Ella dice, Paula Vega, dice: The Chosen no es una religión, ni una confesión, ni una iglesia. Es simplemente una serie. Esta frase la utiliza Paula Vega, que es la manager de la serie en España. Cuando la gente plantea pegas teológicas o se posiciona a favor o en contra de la producción como si fuera un asunto de fe, es verdadera solo en parte. Y Chosen no es una religión ni una iglesia, pero también, claro, que no es simplemente una serie. Y entonces, claro, si caemos en en ese punto de que queremos ver nuestra religión, nuestras creencias, ahí viene el problema y el fallo en ese sentido. Y yo creo que es lo que no se debe de tratar acerca de Chosen. Algunos de los protagonistas han descrito su experiencia dentro de la serie, en general, como un desafío personal, una experiencia transformadora y una oportunidad para acercarse a la fe. Algunos de los actores mencionan que la experiencia de su interpretación en la serie fue la más significativa de sus carreras y que les motivó a ser mejores personas. Se metieron tanto en sus personajes que la carga emocional y mental ha dejado consecuencias muy positivas en la vida real. Y creo que el propio protagonista lo comenta, ¿no? Como la serie, claro, como su personaje le ha marcado muchísimo, ¿no? Y se ha planteado preguntas serias sobre su propia vida, ¿no? Pero ese comentario que has hecho, Sabino, de esta periodista, me parece muy, muy acertado. Es simplemente una serie muy bien hecha, creativa también, y que, bueno, sí, narra el momento de la vida de Jesús que pudo ser o no pudo ser, pero no sé, a ver dónde vemos ahí el peligro. Yo recuerdo, ya os digo, he visto algunos episodios y me han parecido muy tiernos, muy creativos.
hay uno en concreto cuando Jesús se encuentra con unos niños y habla con ellos. Bueno, la manera de acercarse a ellos, de dialogar, es tremendo. O sea, no podemos ver ahí nada malo, nada suspicaz, no lo sé. Creo que la serie está hecha con mucha sensibilidad y con mucha ternura. Y es una serie, efectivamente, no. Sí, además, el protagonista, que es el que trabajó en Jesús Revolución, es una persona activamente en su fe católica y es un firme defensor de los sacramentos, y ha sido líder ministerial y ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Y estoy leyendo aquí una revista católica en inglés, catholic.edu. Y entonces, no es cuestión. Es más, he leído también que hay diferentes personas con diferentes sentidos religiosos dentro de esta serie. Entonces tenemos que entender que no es una... por eso estamos hablando con énfasis. No es una serie de una denominación religiosa, sea protestante, evangélica, cristiana, todo. O sea, es una serie alrededor de un personaje que es Jesucristo, que muchos creemos que es Dios hecho hombre, que vino a salvarnos y a morir por nosotros en la cruz, y alrededor de los relatos bíblicos, determinadas personas han buscado financiación y han creado una serie para presentar a la persona de Jesucristo de una manera más entendible para otras personas, pues que a lo mejor no tienen conocimientos teológicos, o no leen la Biblia como tú y yo la podemos leer, o... para motivar un poco a las personas. Y de hecho, probablemente es la película o la serie que más se acerca a la persona de Jesús de de todas las películas, de toda la historia del cine que existen acerca de Jesús, probablemente es la que más se acerca, porque yo he visto la de Francisco Ceferini, la de Jesús de Nazaret, y bueno, llegaba un momento que pues me aburría. He visto Rey de Reyes, he visto 5 o 10 minutos de una película que ha sido controversial, muy dura película, y no es para todos. Es Jesús, según San Mateo, del director italiano Pier Pasolini, no me sale el nombre, sí, que fue de los años 60 y fue muy dura una película porque, claro, tenía Pier Paolo Pasolini, este director. Bueno, de hecho aquí se echó en lo que se llamaban los cines de arte y ensayo, que eran cines que se salían de lo que era el recorrido normal de los cines, que era cuando la época de Franco, era una película, digamos, en cierta medida censurada. Entonces, The Chosen, pues creo que es un privilegio que la gente la tenga y la pueda ver en la serie, y que pueda disfrutarla, simplemente para poder entender un poco más el personaje de Cristo. Una crítica o un comentario dice que la estética es con un lenguaje y estética minimalista y sencilla. Es capaz de llegar a toda clase de espectadores, incluso aquellos que no han manifestado ningún interés por leer el relato bíblico. Algo que corresponde con la voluntad evangelística de la serie. Esto opino que es en realidad lo que tiene más valor, ¿no? Que pueda ser, es importante que pueda llegar a los que están más alejados de la historia bíblica y a la vida de Jesús, porque a los que habitualmente leemos la Biblia quizá nos queda un poco, pues eso, un poco escasa o podemos encontrarle más fallitos, ¿no? Pero claro, si es buena para esas personas que a lo mejor pues están más ajenas a estos temas, pues claro, yo creo que cumple un gran propósito, que es acercar a la gente a Jesús, a su historia, a su vida, a sus hechos, a sus palabras, a sus enseñanzas y sobre todo, bueno, lo más importante, ¿no? Que es el valor de su salvación, que para eso vino. Exactamente. Yo creo que actualiza la vida de Jesús y el mensaje de Jesús a nuestros tiempos, ¿no? Que en ocasiones quizás sea demasiado, no sé, puede ser que eso genere cierta confusión, pero la gente entiende el mensaje de Jesús
a través de esta serie, ¿no? Tengo aquí también una crítica, creo que es del teólogo José de Segovia, al final él escribe en Protestante Digital también sobre la serie, y él dice lo siguiente: el hecho de que un fenómeno evangelístico adquiera una capacidad de influencia internacional no debe suponer que renunciemos a la reflexión crítica, sin perder de vista el amor que nos une por el mismo mensaje. Esto no quita una parte de reconocimiento positivo alrededor del fenómeno, ¿no? Lo que no podemos es ser negativos y no sé, no ver nada bueno, nada positivo en la serie. Creo que hay mucho bueno y más positivo que negativo, diríamos. Negativo, efectivamente, ¿no? De hecho, Jenkins enfatizó en The Chosen que no está pretendiendo ser la Biblia, que está tratando de mostrar lo que es los tiempos de allí, de la vida de Jesús en aquellos años, y que no es un reemplazo de las Escrituras, y nunca dijeron que querían serlo. Y es un programa sobre la Galilea del primer siglo que usa la Biblia como nuestra fuente principal. Y eso tenemos que entenderlo, que no sustituye la Biblia, que es la historia de una persona que es Jesucristo, que afectó al mundo y que se cuenta de una manera más entendible para muchas personas. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que yo resaltaría de la serie. Claro, ya dijimos que el protagonista, el actor, el que interpreta a Jesús, es católico, pero sin embargo, que ya comentamos antes, una de las mayores objeciones que pone la Iglesia Católica es que en la serie se predica, entre comillas, que tu religión, tu iglesia, la ley y los esfuerzos por ser bueno no te salvará. Y este es el mensaje realmente de la Biblia. Claro. Que solo lo que hizo Jesús es suficiente para obtener la salvación eterna por medio de la fe, que también es el mensaje de la Biblia y de los evangélicos, ¿no? Y claro, es verdad que difiere un poco de la doctrina de la Iglesia Católica. Claro, bueno, ellos están más interesados en su credo católico, claro, que en el mensaje universal del Evangelio. Del Evangelio. Es que Jenkins, en una entrevista que hizo, dice: simplemente estoy haciendo un drama histórico arraigado en la Galilea del primer siglo y basado en las historias de la Biblia. Creo que siempre que no violemos las intenciones o el carácter central de Jesús y los Evangelios, es interesante explorarlo. Dice, para acabar la entrevista: la buena noticia es que la gente que ve el programa no dice: he visto el programa, no necesito leer la Biblia. Y agregó: dicen: quiero leer la Biblia más que nunca. Y esto nos da margen para explorar historias de fondo y ponernos en esas historias y conectarnos con la gente de la Galilea del primer siglo, lo que en última instancia nos conecta con Jesús. Claro, es que eso es uno de los peligros, ¿no? Que dicen que puedan sustituir la serie por la Biblia. Pero bueno, eso ya... Pero cuidado, porque yo estoy muy de acuerdo con esa crítica, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo la serie no, como ha dicho, no transgrede ni viola la esencia del Evangelio. Ahora, si nos ponemos en modo literalista, claro, nos vamos a encontrar con muchos problemas. Sí. Pero yo creo que la serie tiene más de positivo que de negativo. Y está bien hecha y es creativa. Y es que eso suele pasar con los hechos históricos, que siempre hay lo que se llama libertad literaria, ¿cómo se llama eso? O sea que para hacerlo más creativo, más entendible, etcétera, se permiten licencias artísticas que a lo mejor no están tan determinadas en la historia, ¿no? Pero a veces, pues bueno, es para hacerlo más comprensible, pues se da un entorno, se da un... Y además volvemos a lo mismo. A ver, ¿por qué se critica esta serie?
que yo hay cosas con las que no estoy de acuerdo y no comparto, ¿vale? Pero ¿por qué se critica esta serie como algo negativo? Especialmente, no digo por todos los católicos, pero por ejemplo esta periodista y algunos más. Pero bueno, evangélicos también la critican. Evangélicos también la critican. También es verdad, sobre todo evangélicos que están... el problema es que pensamos que tenemos la verdad absoluta. Pero criticamos esta serie porque no se critica los los 10 mandamientos de Charlton Heston, que tiene cosas que no tienen nada con la Biblia. ¿Por qué no se critica también otra película que fue una serie en los años 70 de Burt Lancaster acerca del personaje de Moisés, que presentaba un personaje de Moisés muy humano, sin mucha buena relación con Dios? ¿Y por qué no se dice nada en contra de las películas de larga duración de la Biblia, o sea, de los comienzos, desde Génesis hasta Abraham, que tiene muchas cosas que no tienen nada que ver? Y siempre se ve de una manera como algo entretenimiento, pero que tiene ciertos conceptos bíblicos que uno entiende. Claro. Y es como hay que verlo. Es que si nos ponemos a criticar digamos, el cine o las películas religiosas, todas tienen algo que no cuadra. O los 10 mandamientos, es un gran clásico del cine. O Ben-Hur. ¿Cuántas ideas falsas? Muchas. No sé, pero hemos adquirido a través de todas estas películas. Muchas. Pero, como tú has dicho, aún así hemos visto, no sé, ha habido... el mensaje lo hemos captado de todas estas series, que incluso quizás son películas que nos han animado a buscar más sobre la vida de Jesús. Yo creo que sí. Yo sí. A mí me encanta, por ejemplo, la película, creo que se llama La Biblia. Yo recuerdo de niño que la vi en un colegio donde yo estuve interno, y era el personaje de Noé, y presentaba un Noé un poco cómico. Sí. En una película de los años 60. Y yo la disfruté y me encantó. Y estaba fascinado con la historia de Noé. Y así es todo, y es con todas las series. Entonces, claro, si tanto el mundo evangélico, el católico, si se ponen los teólogos a criticar la serie, pues claro, así nunca llegamos a ningún lado. Pero bueno, estamos de acuerdo en que, por lo menos nosotros aquí, que aporta más cosas buenas que malas, que ha sido un gran impacto televisivo a nivel, ¿no? Sí, ya mundial. Va por la quinta, ¿no? Me parece que es la quinta temporada. Creo que la quinta o la sexta. Pero eso te dice... Que se ha, como dije al principio, se ha traducido a 500 y quieren llegar a 600 lenguas. O sea, es indudable que ha sido un fenómeno tremendo. Además, en una época en que las series, y hay tanta cantidad de series de todo tipo, eso es curioso, mucha competencia, digamos, que tenían. Y sin embargo... pues ha llegado a impactar de una manera increíble. Y eso enseña, en el mundo de la streaming, el mundo de las plataformas, de todas estas cosas, que esta serie tiene mucho éxito y a estas compañías les interesa esto. Por eso es que las tienen, porque están captando gente que lo está viendo. Si esta serie, en la primera temporada, la segunda temporada, no hubiera tenido mucha visualización, gente que lo viese, ya lo hubieran cortado. Porque esto funciona así. Pero como tiene mucha gente mirándola, pues siguen adelante con estas compañías. Y bueno, vamos a ver, pero seguro que vamos por la quinta temporada, pero habrá, si la cosa sigue así, seguramente que seguimos. Seguro. Hay serie para rato, pero vamos, yo creo que tiene más de positivo que de negativo, ¿no? E incluso puede haber, porque tengo aquí una crítica, que si no, creo que es una crítica también de un teólogo evangélico muy conocido, que bueno, al fin y al cabo, lo que él dice podemos también estar de acuerdo en esto. Dice, la cuestión que quizás me causa más confusión es la de las asunciones culturales propias de Occidente y su aplicación a la cultura judía de la época. Es decir, en The Chosen, la cultura del tiempo de Jesús es observada como una en la que los maridos y las mujeres se tratan entre sí igual que ahora.
Ya. Los discípulos se asemejan a cualquier cuadrilla de amigotes con perfiles altamente complejos. Las mujeres ostentan un espíritu feminista contenido que recuerda a discursos propios del debate actual, y los fariseos son retratados como gente completamente carentes de sensibilidad y una falta de interés y de afecto natural por todo el mundo. Pero esta crítica creo que es una crítica, no voy a decir el nombre del teólogo, bastante equilibrada. Simplemente él viene a decir, esto me genera confusión. Bueno, puede ser así, pero aún así no lo desprecia, no lo ve cosas así, que sucedan cosas así en la serie como un mal grandísimo. Es simplemente una crítica, Sí, resaltar. que él observa y que puede que sea así, ¿no? Pero aún así, este hombre sigue diciendo, este teólogo, que la serie tiene más eso de positivo que de negativo. Y es mejor ver esta serie. Es mejor ver esta serie que otras cosas que se están viendo por ahí. Eso Sí, la verdad también. que sí. Eso es también. verdad, ¿no? Es más instructiva. Bueno, pues nada, ya creo que vamos a acabar por hoy. Gracias a todos nuestros oyentes por su atención, a nuestros acompañantes de hoy, a Miguel y a Sabino, por sus aportaciones. Gracias. Pero todavía no te vayas, que tenemos la última reflexión. Y sí, con ella sí acabaremos por hoy. Hasta pronto. Jonathan Rumi, así se llama el intérprete de Jesús en la serie de Chosen. Dice que creo que ha profundizado mi fe, ha profundizado mi camino con Jesús, me ha hecho querer ser mejor ser humano, mejor versión de mí mismo. Creo que ha tenido un impacto positivo en mis relaciones y me reta a seguir siendo mejor en la vida en general. Nicky Saku es el actor que interpreta al padre de los discípulos de Jesús, Santiago y Juan. Él creció en un ambiente cristiano, pero dice que nunca tuvo una conversión personal o un encuentro propio con Jesús. El actor relata que ha sido guiado por el set de la serie, por los trabajadores detrás de la escena, los cuales son cristianos, y por sus amigos, lo que en conjunto lo condujo a buscar a Dios a través de ellos. Además explicó: todo se juntó cuando me invitaron a una reunión de iglesia, donde lo siguiente que supe fue que pues unas personas me rodearon, pusieron sus manos sobre mí y comenzaron a orar. Pude experimentar lo que era sentir el Espíritu Santo siendo de fuera hacia adentro. Me sentí literalmente como si me hubieran dado un cuerpo nuevo, todo nuevo. Mi mente está sorprendida por lo que sucedió. La serie ha sido una bendición y me ha encantado actuar en ella. Pero sin duda ha sido pues el conducto del que no puedo evitar de hablar, el conducto que me ayudó o guió a Dios. Y luego tenemos a Giovanni Cairo, que es el actor que interpreta al apóstol Judas Tadeo, que dice que la historia de Jesús es la historia más importante que se ha contado nunca. Todos sabemos hacia dónde se dirige esta historia, pero en el gran esquema de las cosas todos tenemos la responsabilidad de compartirlo. Y eso nunca termina. Esto es solo el principio de lo que podemos hacer como discípulos, que es mostrar amor unos con otros y difundir el Evangelio. Pues estas historias nos dejan vislumbrar algunos efectos de lo que puede hacer Dios, Jesús, en nuestras vidas. Muchos de los que llevamos al cristianismo lo hacemos desde diferentes parámetros sociales, culturales, emocionales, incluso religiosos. Yo que nací y crecí en la religión católica,
donde hice mi primera comunión y asistí regularmente a la misa hasta los 14 años. Después perdí el interés por la religión y, por qué no decirlo, por Dios, no tenía interés para mí. Hasta que alguien me presentó otra manera de entender la fe. Me refiero a la Biblia y allí encontré las palabras de Jesús que hicieron un antes y un después, que están en Juan, por ejemplo, las que están en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me explicaron que yo podía tener la certeza de la salvación eterna, de ir al cielo después de la muerte, no por lo que yo pudiera hacer, sino por lo que Jesús ya había hecho en la cruz. Es algo que se acepta por fe y no depende de la religión que uno tenga. Y aunque ahora me considero primero cristiana, luego, protestante entre comillas, y evangélica, tengo claro que no se trata de religión. Lo primero es la creencia en el sacrificio de Jesús para el perdón de todos mis pecados. Y que esto, según Él prometió, y Él no miente, Él prometió que el que cree en Él tiene vida eterna. Por tanto, mi creencia está en lo que Él hizo y en sus promesas. Y esto me da la garantía de ir al cielo. Luego, pues sí, una relación con Él, una relación profunda, sincera, genuina y significativa para toda la vida. Y esa es la experiencia, o ha sido la experiencia y es la experiencia de millones de personas a través de cientos de años en todo el mundo. Así que te animo también a ti a que te acerques a Dios, tu Creador, y a Jesús, que puede pasar de ser el Salvador del mundo a tu Salvador personal y también a tu Señor, en el sentido de que te va a acompañar, tienes a tu lado al Señor Jesús, que te ayuda, que te promete cosas para vivir en esta vida, te da respuestas a tus preguntas de dónde vengo, qué hago aquí y a dónde voy. Así que los evangélicos decimos que no se trata de religión, sino de una relación. Y también te animo a leer la Biblia. Si no la tienes, te podemos enviar una sin compromiso. Y también ayuda mucho a asistir a una buena iglesia, donde se enseñe la palabra de Dios. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Ven al Señor tal como estás y dile que crees en que Jesús murió por ti para perdonar todos tus pecados. Pide perdón por tus faltas y confía en la muerte y en la resurrección de Jesús.